soy yo. Da un placer saludarlos nuevamente. Y el día de hoy vuelvo a esta plataforma porque a pesar de que he estado bastante ocupada estos días y de que realmente tengo muchas cosas que hacer, no pude evitar ver una nueva serie que fue lanzada en la plataforma de Netflix llamada Cadáveres o Bodies en inglés. La verdad es que la serie, cuando leí antes de su estreno, la sinopsis se me hizo bastante interesante. El hecho de que se hablase sobre 4 detectives que estaban investigando el mismo crimen en 4 líneas temporales diferentes me llamó muchísimo la atención. Hablando de esto, quiero decirles que este video contiene spoiler. Voy a hablar sobre todos los aspectos de la serie. En este video quizás solamente me vaya por el apartado superficial de lo que es la producción, de lo que es la trama, y luego puedo hacer un segundo video hablando de lo que es el mensaje subliminal o el mensaje que tiene impresa la serie por la parte más profunda. Sin embargo, en este momento solo hablaremos de lo superficial y de lo que puede ver todo ojo que se asome a la pantalla a ver esta serie. Nos encontramos en el tiempo presente, al inicio de la serie, en el 2023, con la detective Hassan, que es policía y está tratando de mantener el orden público en una manifestación. Sin embargo, hay algo que llama mucho la atención de nuestra detective, y es el hecho de que hay un chico sospechoso observándola desde un callejón. De repente ella ve que el chico va armado y decide seguirlo. En la persecución, la mujer se encuentra con un cuerpo que yace en un callejón de Londres, donde está desnudo con un balazo en el ojo, una cicatriz en la frente y una señal o una marca en su muñeca. La verdad es que ella, al encontrar el cadáver, desde el principio no piensa que haya sido el chico, porque primero no se escuchó ningún balazo y segundo, pues ella venía siguiéndolo y no le iba a dar tiempo, obviamente, desvestirlo ni nada por el estilo. Además de que el cadáver no estaba ensangrentado, lo que significaba que el disparo no se había hecho en el sitio donde se encontró el cuerpo. Desde aquí se empieza a desdeñar una maraña de tramas que van al pasado y más al pasado. Vamos a 1941 y vemos como un detective es también llamado a recoger, más no investigar, porque en esta línea temporal el detective trabaja para unas personas que están en las sombras y debe recoger ese cuerpo. Él recoge el cuerpo, sin embargo, ocurren una serie de eventos en los cuales se ve frustrado el hecho de que tenía que llevar el cuerpo a otro lugar, y es encontrado por la policía y él mismo es encargado de investigar qué ha pasado y por qué ha muerto esa persona. Se van un poco más atrás a finales de los 1890 y vemos como un detective de la época también se consigue con el mismo cadáver. La verdad es que aquí es donde comienza el embrollo, porque de repente nos muestran incluso una trama que, por si ya fuera poco, que nos muestra una trama actual, una trama mucho más antiguas que se van incluso hasta el siglo XIX, nos van a mostrar una trama del año 2053, es decir, 30 años después de nuestra época actual, donde una detective se consigue en el mismo callejón, en el mismo sitio, en el mismo cuerpo, con las mismas características y en la misma posición. De esta manera cierra el primer capítulo, dejándonos un enganche bastante fuerte de saber qué se nos viene. La verdad es que a mí particularmente me ha parecido que la serie es muy interesante.
muy interesante, porque de verdad que engancha. Cada capítulo tiene un gancho bastante fuerte que te mantiene en el hilo de querer saber qué va a ocurrir y cómo va a culminar la historia. La verdad es que a través de los acontecimientos que ocurren en la serie, el final es bastante dulce, quizás muy parecido al de Dark. Yo diría que incluso es idéntico. La serie tiene muchos tintes de Dark, incluso cuando comencé a verla, cuando yo estaba en el segundo capítulo, lo publiqué y dije que se me hacía una mezcla de Dark con Black Mirror, mirando la trama futurista. Sin embargo, luego de verla completa, me di cuenta de que en realidad no se trataba de Dark más Black Mirror más los cronocrímenes, la famosa película española. La verdad es que les voy a decir una cosa, a mí la serie me ha parecido muy buena, me ha parecido que entretiene, me ha parecido que es bastante interesante, pero obviamente, como todas las historias que tocan viajes en el tiempo, está repleta de baches, repleta de huecos, repleta de vacíos argumentales y repleta de paradojas. La verdad es que esto nos da para un video bastante largo si vamos a empezar a desdeñar cada uno de los eventos que nos llevan a ver que hay muchas cosas que aquí tienen huecos y que nada más es para si se quiere entretener, porque desde la lógica no tiene mucho sentido en muchos aspectos. Me quedo con la frase de una persona que me dijo hace poco: a veces hay películas que simplemente no tienes por qué entenderlas, sino disfrutarlas, y ese es el caso. La verdad es que hace unos días estuve viendo una película que la verdad es que me dejó flipando bastante con su final, y de repente yo buscando aquí y allá no la entendía y alguien me dijo eso. O sea, simplemente hay películas que para qué buscarle entenderlas. O sea, a veces se hacen producciones que nosotros pensamos que deben tener un profundo significado y simplemente no lo tienen y ya. Esta serie creo que es una de esas. Primero, empezando por qué. Porque se supone que en la trama del 2053, es decir, en el futuro, las personas que, muy parecido a Dark, las personas que sobrevivieron a la explosión que hubo en el 2023, porque en la trama del 2023 ocurre una gran explosión que lleva a una serie de cambios en el orden mundial y nos lleva a un mundo futurista donde todo el mundo está en paz, está en seguridad y se encuentra bien. La verdad es que hay personas que viven como una especie de submundo que están tratando de buscar la forma de volver en el tiempo y evitar esta serie de sucesos, porque mucha gente perdió a sus seres queridos durante esa explosión, y hay otros que piensan que simplemente ese mundo que les han vendido como el mundo perfecto, el mundo idílico, la utopía, no es lo que pintan. Un mundo lleno de control, un mundo lleno de personas que están siendo vigiladas sobre el gran hermano, por así decirlo, citando a Orwell. La verdad es que esta serie tiene muchísimas cosas que desdeñar, pero como ya lo dije, en este apartado no me voy a enfocar en esa parte profunda de lo que es la simbología, simplemente de lo que es la trama principal, los personajes y lo que yo vi que estaba súper mal elaborado en la parte de los viajes en el tiempo. Entonces quedamos en que los 4 detectives consiguen el mismo cadáver, y la verdad es que esto es algo que la serie en ningún momento me aclaró. Fue una de mis principales interrogantes cuando comencé la serie. Bueno, pero estos 4 cadáveres, ¿cómo fue posible que llegaran a 4 líneas temporales diferentes? La verdad es que nunca se nos da una explicación. La verdad es que incluso en la misma serie, la persona que creó la máquina, que es el mismo
que aparece muerto en las diferentes escenas del crimen, porque con el desarrollo de la trama te darás cuenta de que fue la persona que descubrió cierta partícula que permitía los viajes en el tiempo, era parte de una especie de secta, por así decirlo, que en realidad eran unas personas rebeldes al sistema que estaban buscando viajar al pasado para detener a el protagonista Elías. La verdad es que esta persona creó una máquina en el tiempo y él mismo dice, así francamente, no entiendo cómo funciona esto. Y la verdad es que yo digo, bueno, está bien, qué buena forma de lavarte las manos y de decir que no tienes idea de cómo pasó todo lo que has puesto allí en escena, simplemente pasó porque sí y no sabes cómo explicarlo. La verdad es que me parece bastante flojo argumentalmente esta parte de la serie, el hecho de que lo vean de esa manera. Y por eso es que yo siempre digo, no he visto todavía una producción de viaje en el tiempo que me parezca realista y me parezca lógica. Y es que en esta misma nos dicen, no sabemos cómo pasa esto, solamente sabemos que pasa y ya. El problema es que tú te lavas las manos diciendo, no sé cómo funciona la máquina, no sé, pero el problema es que no te explican primero cómo es que cuando él viaja en el tiempo, en el 2053, al pasado, ¿verdad? Tratando de detener a la persona que va a volver al pasado para que se repita ese bucle infinito de 1890 a el 2023 cuando ocurre la explosión. Es decir, ¿por qué hay esa necesidad de mantener ese bucle? Es una de las interrogantes. ¿Y dónde empieza el bucle? Esto nos lleva mucho a cronocrímenes. Recordemos, si no has visto la película, y aquí viene un gran spoiler, en los cronocrímenes es algo prácticamente igual. Nos vamos dando cuenta con el paso de la película que es la misma persona que viaja en el tiempo múltiples veces y se va duplicando y va persiguiendo a sus dobles para matarlos y quedarse él solo en la línea temporal. Y nunca se nos aclara en qué momento comienza el bucle. Este es uno de los grandes problemas de las producciones que trabajan con bucles en el tiempo, porque nunca se nos aclara dónde comenzó el bucle, dónde empieza la historia. En esta en particular, en Cadáveres de Netflix, esta persona viaja del 2053 cuando hizo explotar en el 2023 una bomba que lo hizo crear un nuevo mundo ideal, pero ve la necesidad de volver al 1890 para procrear a sus bisnietos y tataranietos, es decir, no entiendo dónde entonces comienza ese bucle. Entonces él nace y explota la bomba nuevamente en el 2023 y tiene la necesidad nuevamente de repetir una y otra vez ese bucle y de evitar que las personas eviten que esto ocurra. Entonces la verdad es que ahí viene uno de los puntos frágiles. Punto número 2. ¿Por qué si Mannix, que es el protagonista, Elias Mannix, puede viajar en el tiempo múltiples veces? ¿Por qué el cadáver aparece 4 veces en el pasado? Es decir, viajó en la máquina del tiempo al mismo tiempo que lo hace Mannix, pero su cadáver aparece en 4 líneas temporales diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Y por si fuera poco, también aparece unos días en el futuro de cuando viaja en el tiempo en la línea temporal del 2053. La verdad es que todo esto es bastante enredado de entender porque es que no tiene lógica. Mannix viaja en el tiempo y no aparece duplicado de él en varias líneas temporales y no aparece proyectado en el futuro, pero sí lo hace el hombre que creó la máquina y que descubrió la molécula. ¿Va? No entiendo nada. Y la verdad es que estos baches son bastante inquietantes porque le quitan bastante peso a la trama. Ahora vemos la tercera falla en las lógicas de la serie de Netflix. Vemos como nuestra detective del año 2053 decide viajar en el tiempo
para después que fue ella misma la que le disparó al creador de la máquina antes de que él se fuera en el viaje en el tiempo y obviamente cayó muerto en la escena del crimen. ¿Qué es lo que hace que ella decida cambiar de opinión para evitar que se produzca la repetición del bucle? Porque no veo una razón lógica que te muestren de por qué ella en otras líneas, en otros momentos del bucle, nunca hizo nada para cambiar el curso de las cosas, pero en esta línea temporal decide hacerlo. La verdad es que no se nos dan muchas explicaciones al respecto, simple sentimentalismo, nada más. Y creo que es un gran hueco argumental que tiene la serie, porque si ella decide hacer que cambien el rumbo de las cosas viajando al pasado, en esa línea temporal o en el tiempo actual, ¿qué fue lo que no la impulsó a hacerlo en otras partes del bucle? Pues se supone que han estado dando vueltas en ese bucle una y otra vez, según lo que se nos dice en la serie, que estas personas que pertenecen a este grupo antisistema que están tratando de evitar la catástrofe de 2023 lo han evitado una y otra vez y nunca pueden detener el bucle. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que en esta línea temporal sí ocurran cambios y al final sí se produzca que no ocurra el estallido del 2023? La verdad es que no se nos dejan muchas pistas al respecto. De verdad es que lo siento mucho si este video es demasiado enredado, pero es que es para que te des cuenta que no tienen sentido muchísimas cosas. No sé si es que yo no la entendí, no sé si es que está muy rebuscada, no sé si es que simplemente está jalada de los pelos y ya, punto y final, pero es lo que a mi percepción me ha parecido. Creo que es una serie que está bastante bien a nivel de ambientación, a nivel técnico, a nivel actoral, a nivel argumental. Creo que obviamente tiene muchísimas fallas en cuanto a la lógica de los viajes en el tiempo, pero creo que está bastante interesante verla por simple entretenimiento, sin buscarle demasiadas explicaciones a las cosas, porque de verdad que vas a quedar con bastante dolor de cabeza si de verdad quieres buscar alguna explicación. La verdad es que de vez en cuando puede ser que salten algunas explicaciones por allí que me gustaría leerlas. Según vi, está basada en un cómic la serie. De repente en el cómic se ven un poco más de pistas que no nos da la serie. Sería interesante leerlo. De repente pueden salir por ahí explicaciones jaladas de los pelos, como las que se dan de la película 2001, Dice en el espacio de Stanley Kubrick, que yo particularmente es una película que me parece súper rebuscada, súper pretenciosa, y hay gente que le da unas explicaciones súper profundas que para mí particularmente no la tienen en lo absoluto, y lo siento, no me crucifican, pero no me gusta Kubrick. Bueno, creo que la dejo hasta aquí, porque les voy a seguir enredando en la cabeza y no es mi intención. Creo que este video solamente es un abreboca de mi reacción a lo que vi. Apenas la terminé hace un momento. Quise hacer este video porque estuve buscando información en la red y no conseguí mucho. Creo que es porque es muy nueva, quizá es porque hay muchas series y hay muchos youtubers que quizás están interesados en otras cosas y han dejado esta serie para luego, pero a mi parecer a mí me llamó muchísimo la atención y quise hacer este video porque la verdad es que no conseguí mucho y quiero ayudarles a ustedes a que me den alguna opinión si es que tienen alguna explicación o simplemente si quedaron como yo pensando que es una serie más del montón llena de paradojas y huecos argumentales típicos de todas las series de viajes en el tiempo. Creo que yo tengo aquí un video de Dark donde lo dejo muy claro de que todavía no he visto la primera y esta no fue la sección que me ayude a darle una lógica o algún sentido en este aspecto. Así que entonces haré una parte 2 hablando de lo que son los mensajes subliminales, la parte profunda de la serie que tiene un trasfondo bastante fuerte. Y entonces con esto me despido de ustedes. Espero que tengan un feliz día. Chao, chao. Los quiero mucho. Hasta luego.